Desde los primordios de la humanidad, en todas las culturas, con diferentes nombres y representantes, la cosmosofía se expresó para acompañar el proceso evolutivo de quienes con receptividad la profundizaron y volvieron práctica. Pioneros que osaron dar los necesarios pasos hacia lo desconocido, abriendo caminos para los receptores de la eterna actualización de la instrucción espiritual. Hoy las condiciones son otras. El planeta está atravesando una transición entre leyes cósmicas y la propuesta experiencial para nosotros es distinta. Comprender esto y aprender a dejar atrás lo que antes fue válido evolutivamente es fundamental para acompañar esta transición en armonía. Armonía que solo a través del reconocimiento de nuestra identidad interna seremos capaces de brindar al planeta bajo ley de servicio. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen este programa Guamaitlán y Nicashnok. Vamos a informar que estos programas, estos podcasts, se realizan en base a las charlas que Daniel Gagliardo ofrece todos los días miércoles y sábados en el Centro UXIM Sierra del Cielo, al norte de Córdoba, con entrada libre y gratuita. Además, también están basados en la bibliografía de UXIM, que son todos los libros escritos por Daniel Gagliardo. Podés encontrarlos en castellano, traducidos al búlgaro, inglés, francés y portugués en luzdelvalle.com.ar, también en Amazon y en Mercado Libre. El Centro UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de estos encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de la Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Las estadías y todas las actividades que ofrece UXIM son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Para más información visita uxim.org.ar. Encontranos también en Facebook e Instagram. Además, toda la música que vamos a estar escuchando en este podcast es original de UXIM. El título del programa de hoy, La Instrucción, ofrece ser un práctico espiritual. Y como no podemos separar ser un práctico espiritual de ser un servidor, vamos a leer de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, precisamente el cuaderno número 4, Ley de Servicio. La pregunta en cuestión dice: ¿cuándo lo que hacemos en nuestra vida pasa a ser un trabajo o tarea evolutiva? La respuesta de Gagliardo es profunda y también profusa, entonces vamos a seleccionar algunos trechos para ir leyendo en este podcast, pero ofrecemos a las personas que a partir de la página 19 de este libro está la respuesta completa. El momento en que vamos pudiendo ser estimulados para asumir roles, tareas o trabajos de aproximación evolutiva está íntimamente relacionado a etapas puntuales que transita nuestra alma. Ella necesita estar pasando por instancias de desenvolvimiento interno, de apertura interna, por una coyuntura de expansión interior. No es la conciencia externa primeramente quien toma contacto con el servicio, sino es el alma. Es en esos niveles internos donde nuestro ser va reconociendo las tareas evolutivas, asumiendo para la vida planetaria y cósmica el servicio. Cuando tomamos conciencia, noción y posterior contacto aquí,
en el lado tridimensional de la vida, con las necesidades inherentes al servicio, es que nuestra alma transcurre y define desde hace siglos su participación planetaria bajo ley de servicio. El ego es la última partícula de nuestro ser que accede a la expresión del servicio. Su sumergimiento en las fuerzas de la materia hace que el alma deba sostener intensos y graduales procesos de estimulación y digitación de circunstancias en el terreno del aprendizaje y las pruebas. Así, las posibilidades ofrecidas por el marco kármico pueden ser aprovechadas del modo más sintético y económico. Vamos a leer un fragmento de otro de los libros de la misma colección Cuadernos, La Luz del Peregrino, el libro número 1, llamado La Entrega. No nos podemos entregar con un fin determinado. No podemos entregarnos con una finalidad que no sea otra que la comunión con nuestra conciencia interna y aquella voluntad superior que la conduce. Nuestro ser interno debe encontrarnos disponibles, receptivos, para que la voluntad cósmica pueda concretar en este universo material aquello que considere necesario a través de nosotros, lo que fuera propicio a cada etapa y en términos universales. Ninguno de nosotros puede entregarse para una determinada causa sin restringir su disponibilidad. Elegir, incluso de un modo sumamente positivo, nos restará el potencial necesario para servir. Debemos entregarnos al único, sin nada pedir y sin nada esperar. Predisponernos a sintonizar aquello que la ley interna seguramente nos ofrecerá. En ese contexto seremos conducidos por la energía a donde seremos de mayor beneficio y en función del paradigma que aún nuestra humanidad adeuda consumar. Si nos entregásemos a una causa carente de guía interior, no hablaríamos de entrega. Es hacia la fuente única de vida donde todo ha de encaminarse. Dicha fuente nos estimulará por medio del discernimiento superior, la intuición, o aquello que ya pudiésemos definir como actividad del consciente derecho, ofreciendo el orden circulatorio adecuado, que deberemos aprender a confirmar por medio de nuestra obediencia y aceptación de todo aquello que nos fuera propuesto momento a momento. De así no ser, por más elevada que nuestra intención sea considerada, todo se limitará a un proceso regulado por nuestra conciencia emocional, arrastrando tras de sí a una cómplice actividad mental, no siempre consciente de su complicidad necesaria. Entonces volvemos a leer una parte que decía: ninguno de nosotros puede entregarse para una determinada causa sin restringir su disponibilidad, dice el texto. De algún modo veíamos que se está tratando indirectamente, se está trabajando con la energía de la síntesis, ¿no? Porque hay un momento en el que el ser empieza a reconocer que hay cosas que ya no son útiles para nadie, ni para él ni para el planeta, aunque parezcan positivas, aunque le guste hacerlas, lo haga sentir bien. Empieza a descubrir que sus energías no se están encauzando de forma correcta, ¿no? Entonces, parte de encaminarnos a la síntesis está muy relacionada con esto, con la entrega. Entregarnos a aquella fuente única, al único, más allá de cualquier forma que pueda tomar lo que después vamos a hacer, ¿no?
Y al estar entregados, entonces, vos acabas de decir, más allá de la forma que pueda tomar aquello que vamos a hacer, porque estando entregados, nuestros núcleos internos nos van a proponer una tarea, y eso es lo correcto, eso es ser un servidor, eso es ser un práctico espiritual. ¿Querés leer esa frasecita que recién repetiste, por favor, hermano? Ninguno de nosotros puede entregarse para una determinada causa sin restringir su disponibilidad. Es muy precisa. Claro. Si vos te entregás a algo formal, si vos te entregás solamente a una cáscara, a una determinada causa, te estás restringiendo tu disponibilidad para que la energía te permee. Porque me estoy entregando a algo que estoy eligiendo. Exacto. No me estoy entregando, es decir, estoy supuestamente entregando. Estoy haciendo libre albedrío. Sigue siendo libre albedrío. Libre albedrío. Por eso está restringido. Es positivo, es necesario en cierta etapa. En cierta etapa. Pero aquellos que ya vamos sintiendo que lo positivo ni lo negativo, por supuesto, es lo que tenemos que ofrecer como tarea en nuestro planeta, en nuestro trabajo, ya no vas con nosotros. Entonces, lo único que es eso, volver, si estamos queriendo hacer lo que queremos hacer, tranquilo, respire hondo si necesita y preste atención a quién beneficia eso, porque tiene que ser algo universal. Tal vez no nos demos cuenta que el beneficio es universal, pero sí nos damos cuenta que no va dirigido a 1, a 2, a 4, a un pueblo. Es decir, está dirigido. Entonces, si está dirigido, estoy poniendo mi voluntad. Exacto, el camino sería el inverso en ese caso. Hay que entregarnos a la fuente única primero y de ahí se nos van a poder mostrar las formas, ¿no? Y no al revés, no entregarnos a una forma determinada. Bueno, entonces es interesante, ¿no es cierto? Ese reverse que hay que hacer en la tarea, en el trabajo realmente, porque la tarea es interna, el trabajo es acá. Esa tarea de la que hablábamos recién con el hermano es la que propone la energía interna a través de nuestros núcleos internos. Y el trabajo lo podemos distorsionar, que sea el correcto o que sea el incorrecto. ¿Ponemos libre albedrío? Ahí es el incorrecto. Sí, inclusive podría ser que elijamos algo que en apariencias es universal o que para nosotros es universal y en verdad no nos corresponda. Eso también podría ocurrir. Entonces es también una cuestión vibratoria, ¿no? Esto de servir. Bueno, acá en el tramo que estamos nosotros leyendo, que no vamos a leerla esta parte, pero sí la comentamos ahora, Daniel comentaba que a veces las personas dicen, vamos a servir para llevar luz a tal lugar, vamos a servir para pedir por al pueblo que tuvo tal situación. Y eso lo estamos decidiendo nosotros. Es una elección. Nosotros tenemos que estar en sintonía con lo superior y ahí a veces es nada. Silencio no es nada. Silencio es mucho. Entonces a veces es silencio, a veces es quietud y a veces es, sí, poner las manos en la masa, como quien dice, ¿no es cierto? Pero ¿quién dirige? ¿Quién dirige estas herramientas? El artesano. Esto de servir entonces decíamos que es una cuestión vibratoria que no siempre es 2 más 2, es yo me doy cuenta que hay que atender esto porque es necesario para tal y tal cosa, ¿no? Porque muchas veces caemos en la trampa de creer que sabemos lo que necesitamos o lo que necesita la vida y el planeta y en realidad lo estamos sacando de una forma racional, ¿no? O muchas veces emocional también. Bueno, entonces vamos a anunciar nuevamente el tema central, el título del programa de hoy que está
relacionado con todo lo que hemos leído y también interactuado acá con el hermano. La instrucción ofrece ser un práctico espiritual. Y el primer bloque titulamos Un ser espiritual. Y otro título, Discípulos e instructores. ¿Qué es un ser espiritual?, preguntan. Y después dicen, hay instructores de yoga, por haber hecho un curso de 1 año, que tienen discípulos que los superan. Qué interesante, ¿eh? Bueno, es una realidad. A veces inclusive ese curso es virtual, ni siquiera es presencial. Escuchamos Un ser espiritual, discípulos e instructores. Un ser espiritual es aquel que rutinariamente, en el día a día, en el momento a momento, está atento y busca cumplir con las leyes espirituales en sus pensamientos, en sus sentimientos y en sus acciones. No en un ser que se sienta en un almohadón, en una poltrona, con un saumerio 3 veces por semana, media hora, y cree que con eso es un ser espiritual. Quiere decir, un ser espiritual es un ser que expresa la espiritualidad práctica, que está atento a sus pensamientos para que estén expresando del modo más preciso la relación que él tiene en la búsqueda espiritual, a sus sentimientos por el mismo motivo, y que sus acciones se fundamenten precisamente en acontecimientos psíquicos, quiere decir, en el funcionamiento de sus pensamientos y sentimientos en aquella búsqueda de contacto interno. Ahora, si las acciones de un ser son marcadamente materialistas y egoístas, si los sentimientos son inestables y plagados de deseos e insatisfacción, y los pensamientos son cómplices de ese tipo de sentimientos, eso, por más que el ser tenga un diploma grande o sea el Dalai Lama, no es ser espiritual. Hoy no podemos hablar de espiritualidad o de un ser espiritual si no es un práctico espiritual. No existe margen. En el ciclo anterior era muy común que los seres se llenaran la cabeza de un montón de teorías, leyeron un montón de libros filosóficos, espirituales, alquimistas, ocultistas, esotéricos, contemplativos, pero en la práctica fueran piedras, insensibles, egoístas, ostentosos. No sirve llenar la conciencia ni de libros ni de discursos. El ser tiene que estar atento para no perder el hilo de sintonía y alineación con su vida interna, y que tanto su funcionamiento mental, emocional y de acciones concretas responda a esa búsqueda interna. Más vale que un ser no va a tener todas las respuestas, ni que va a tener una estabilidad absoluta de tipo interno, pero tiene que intentar, dentro de su margen, dentro de sus posibilidades, dentro de su alcance, que eso se concrete en él. Mañana podrá más, y pasado tal vez más que mañana, y dentro de 2 años podrá aún más. Pero lo importante es que dentro de sus posibilidades pase a ser un práctico espiritual. Estamos llenos en este planeta de personas que tienen patrones de vida absolutamente contrarios a las necesidades planetarias, que tienen patrones de vida egoístas, que su conciencia está continuamente pendiendo del éxito de sus metas personales y egoístas, que por otro lado hablan de espiritualidad de un modo muy liviano y a la ligera, y se presentan. Nunca escuché a esas personas que dicen, yo soy muy intuitivo, yo soy muy espiritual, a mí me encanta todo eso. Esto es una brutalidad. No se están escuchando. No están escuchando lo que dicen esas personas. Necesitan decir, cuidado, yo soy espiritual, yo soy muy intuitivo. A mí me encanta todo lo que es así, ¿viste? Es oculto, me encanta. Estamos todos locos. La persona que necesita ostentar eso es la antítesis de lo que está buscando mostrar. Porque un ser que tiene una cierta madurez espiritual y filosófica, lo último que diría, y ni siquiera siendo lo último lo diría, es, yo soy muy intuitivo. Sí, yo me doy cuenta enseguida, tengo una intuición. ¿Qué clase de mamarracho es? Y está lleno de estos mamarrachos. Porque alguien también, a su vez, sacando provecho, seguramente que les confirmó que es así. Que ellos entonces tienen un amplio derecho, porque mi maestra de metafísica me dijo que yo soy pura intuición, así que yo le creo. Está bien, créele, pero si tu maestra de metafísica, en vez de instruirte realmente, filosóficamente, lo que dijo fue para llenar tu ego
que vos sos muy intuitivo, entonces buscate otro maestro de metafísica, porque hay algo que no está funcionando ahí. Absolutamente de acuerdo. Es una gran verdad. Si está lleno de discípulos de instructores que están en condiciones evolutivas, que superan al instructor. Nada más que el instructor tiene una infraestructura teatralizada que transitoriamente al otro lo eclipsa. ¿En qué lo eclipsa? En poder conocerse, en el autoconocimiento, en la autoobservación. Entonces, ese es el precio que hay que pagar momentáneamente, porque a veces nos alineamos con elementos que después la maduración nos va permitiendo ver que no eran lo que parecían. Entonces, seres como estos que vos estás describiendo existen. Discípulos que superan ampliamente a los instructores. Discípulos que al tiempo buscan, siguen su camino porque se dan cuenta que ese ser que está ahí, que inicialmente él confundió con un instructor, no lo era. Un instructor no es un ser que tiene un cartel, haya hecho un curso de 1 año o de 2. Un instructor es un ser cuya conciencia forma parte de una cadena de conciencias en los niveles internos, alineadas con la jerarquía de instrucción, quiere decir con instructores en los niveles internos. La instrucción es un aspecto de la energía que sirve en un planeta kármico como el nuestro para que los seres puedan registrar aspectos de las leyes en función de cumplir con la espiritualidad práctica. La energía de instrucción es la energía que estimula la conciencia en el ensayo y cumplimiento de las leyes espirituales cuando está en la materia. Si un instructor no vive eso en sí mismo, no lo puede estimular en otros. Y ningún curso, por más que tenga un cartel así enorme de 5 años, de 10 años, posgrado, hace que un ser sea otra cosa que la que ocultamente él es en relación a las jerarquías internas. Porque un papel no garantiza la relación que tiene un instructor con la vida interna, quiere decir con la jerarquía de instrucción, con su propia conciencia espiritual. Un papel lo único que garantiza es que él cumplió un protocolo y posiblemente pagando para que ese papel esté ahí colgado. Y nuestra humanidad, que es una humanidad que solo le da valor a esto que nosotros llamamos pesar, medir y contar, esta humanidad le da valor a un diploma, porque se puede pesar, medir y contar. Contar la plata que pagaste por el curso, medir el tamaño del diploma. Entonces, esto que vos decís es a lo cual tendríamos que estar todos atentos, no a veces, cada vez que la vida nos propone algo. Porque la vida continuamente nos está proponiendo profundizar la capacidad de entender cuál de los aspectos de instrucción estamos para ser probados o estamos para ser definidos o para ser destinatarios. Las personas que vienen acá, que pasan por estos lugares, algunas vienen una vez y se van, algunas ni siquiera vienen una vez, vienen media vez, por el rato se levantan y se van. Otras siguen viniendo o vienen una cantidad de veces, otras vienen hace años continuamente. Las personas que vienen por aquí también son puestas a pruebas del mismo modo. ¿Por qué? Porque nosotros no podríamos pecar de estúpidos y de vanidosos creyendo que todos los seres que vienen a este lugar están listos para seguir frecuentando este lugar y confirmarlo como una fuente de aporte instructivo a su conciencia. Por algún motivo, algunos seres, cuando vienen, no van a venir más. Y sin embargo, la energía y su conciencia interna los trae. ¿Por qué los trae? ¿Para qué los trae? Nosotros no lo sabemos. Pero sí sabemos que hay seres que no están preparados para venir continuamente a este tipo de reuniones, ni siquiera esporádicamente. Sin embargo, por algún motivo, la vida, la energía, la ley, lo que vos quieras llamar, lo está trayendo. ¿Cuál es la relación, el parámetro que tiene que surgir en su conciencia? No lo sabemos, porque es muy, pero muy limitada nuestra comprensión de la realidad. Pero de hecho es así. Sin embargo, otros que han deambulado por todos lados terminan acercándose a este lugar, encontrando el paso subsiguiente a toda aquella búsqueda que vinieron desenvolviendo. Y si están atentos y confirman que este es el lugar, hasta que su conciencia haga lo que tiene que hacer con el ofrecimiento que tenemos aquí, posiblemente sigan viniendo al lugar o frecuentando. Quiero decir, este lugar no es para todos y tampoco es para ninguno. Como todo ámbito, todavía en esta transición planetaria, tiene, por decirlo de un modo gracioso, sus clientes.
a pesar de que no pagan, que tienen sus clientes, quiere decir, hay condiciones específicas que son óptimas para algunas conciencias en ciertas etapas de la búsqueda. Pero esas mismas condiciones que son óptimas para un número reducido de conciencias no son óptimas para la mayoría que potencialmente podría pasar por acá. Queríamos saber qué es un ser espiritual, ¿no? Ahí Gagliardo nos responde muy ampliamente. ¿Cuánto hay de ficticio? ¿Cuánto hay de falso? ¿Cuánto hay que se nos vende al que quiere comprar? Todo lo que nos sirve. Un ser espiritual es aquello, como venimos leyendo y comentando acá con el hermano, que conectado con lo superior, en lo posible, intentando todos los días, todos los momentos, se refleja sus pensamientos, sus sentimientos, es decir, su parte psíquica, a través de las acciones. No puedo escribir con la mano y borrar con el codo. En el ciclo anterior, nos decía Gagliardo, abundaba eso. Acá comentábamos fuera de micrófono con el hermano, ¿sería que en el ciclo anterior esto era correcto? Y decíamos, habría alguna etapa que sí, pero ya después alguna etapa que no. Y la humanidad siguió toda que sí. Tan es así que ahora, después de 1988, donde todo está cambiado, sigue el sí. Y nos seguimos comprando la basura que se ofrece, así que qué atentos tenemos que estar. Somos muy superficiales. Es por eso. Estamos muy acostumbrados a observar la vida con ojos superficiales. Entonces, eso es lo que vamos a recibir de la vida. Cosas superficiales. Por atracción nomás. Y bueno, con el tiempo nos vamos desilusionando y vamos cambiando el foco de a poco y vamos aprendiendo a ver un poco más allá de eso. Y ahí la vida nos va a empezar a ofrecer eso que siempre nos ofreció, en realidad, pero que nosotros lo estábamos tapando con superficialidad. Uno recibe a quien se entrega, ¿no? Nadie es estafado acá. Aquel que compra la mentira es porque quiere esa mentira. Por comodidad que trabaje el otro. Mira que yo me voy a poner a hacer esto, buscar el bien común, ¿no? Si yo todavía tengo mucho. Y bueno, uno recibe a quien se entrega. Si se conectó con un personaje de estos, esté atento y suéltelo. Suéltelo si siente que no es así. Si le gusta y sigue para adelante. Pero hoy no son tiempos, y más si está escuchando este programa. O como dijo Daniel, algunos entran acá hasta por medio estudio, porque fue muy gracioso, pero sí. Es verdad. Entran y cuando hay algo que no les gusta, se levantan y se van. Bueno, ¿por qué los trajo la vida? No es nuestra tarea saberlo. Pero es así. Entonces, si siente que ya eso no es para usted, tírelo a la basura y busque otra cosa. Siempre hay otra cosa después de la basura que tengo que tirar. El tema es que hay mucho miedo también. Tenemos miedo a aquello que es desconocido. A ese salto al vacío supuestamente. Por eso a veces no damos el paso. La seguridad, ¿no es cierto? La comodidad, las garantías. Esto es moneda corriente de todas las charlas. Y bueno, que se traduce en el miedo. Interesante este programita, ¿eh? Para volver a escuchar y finalmente, ¿qué? Hacer. Claro. Poner en práctica. Ser un práctico espiritual. Bueno, seguimos con la lectura, hermano. Durante ciertas etapas, aquí en la materia, somos casi totalmente ajenos de ese ensayo que nuestra alma asume. Solo en los ciclos, donde nos tornamos extensiones y herramientas de la conciencia interna, aquello que concretamos encarnados es un trabajo o tarea evolutiva. Existen en los niveles internos del planeta conjuntos, nucleamientos de conciencia denominados grupos internos,
Estos grupos internos actualmente son 12, expresando cada uno de ellos una energía de rayo en particular. Es precisamente en el contexto de esos grupos internos donde las almas comienzan su participación bajo ley de servicio. Son absorbidas paulatinamente en los estratos más dinámicos de estos grupos interiores, sostenidas desde la voluntad monádica en función de avanzar en el dominio de las leyes materiales, lo que equivale a una asunción progresiva de diversos aspectos del servicio planetario. Su interacción con los distintos reinos y sus necesidades en el marco universal terrestre y sin limitarse exclusivamente al ego del que se sirve para ingresar al plano tridimensional, acrecienta la actividad de la energía monádica por su intermedio como potente beneficio. A medida que ese proceso se consolida, nuestra conciencia externa y de modo cada vez más consciente comienza a experimentar cierta inquietud. Esté atento cuando se siente inquieto en su vida. Digo, estaba tan cómodo antes, ¿y ahora por qué está inquieto? Un momento crucial. Repetimos, a medida que ese proceso se consolida, es decir, que el alma va receptando lo que la mónada le va diciendo, y diciendo es una forma de expresar, son patrones vibratorios, ¿no es cierto? Y las leyes con el grupo interno al cual pertenece, entonces comienza a experimentar cierta inquietud. Despierta así la necesidad de comenzar a aplicar su vida en la atención de cuestiones que no redunden exclusivamente en nuestro beneficio personal. Interesante ese momento, es un momento de inflexión. Ya se viene diciendo, ¿no?, en el programa de hoy, que todo empieza de arriba para abajo. El ego acá no puede empezar a hacer servicio. Si quiere hacer servicio él solo, lo va a hacer en forma positiva, que no está mal en cierta etapa. Pero estamos hablando de otra cosa en estos momentos, de lo que corresponde a este periodo, a esta etapa de transición, a ciertos seres que ya tienen una preparación interna para responder en forma neutra y ser así servidores, ser así prácticos espirituales. Vamos a un silencio bajo formato musical.
Mientras no concretemos nuestra entrega, la observación del universo material y de aquello que en él acontece, la observación de la vida misma, serán una mera e ilusoria especulación. Ninguno sabrá lo que está viendo, ni cómo dar tratamiento al patrón difuso de aquello que consideramos real, hasta que los pasos iniciales que nos conducirán a la donación no hubieran sido dados. Solo el acto de la entrega nos abre la puerta a la trascendencia de metas personales y egoístas. La entrega ha de revelarnos la meta común a todos los seres. Ella nos conecta con la esencia presente en las metas y propósitos universales. En la verdadera entrega se transita la trascendencia paulatina del libre albedrío. Y el ser, por vez primera, conocerá los vientos del espíritu que lo conducirán hacia donde él deba ir, hacia aquello que él tenga que concretar. Vamos entonces al segundo bloque, que se titula Actualizarse, y otro tema, al César lo que es del César. Algunas personas que vienen a estas charlas tienen una disyuntiva para aceptar transformarse. Preguntan en este estudio cómo vivir la espiritualidad en el día a día y comentan que el afuera los distrae. Escuchamos a Daniel. De modo general en estas charlas, es una instrucción bastante incómoda para la gente que viene. Por lo menos para una mayoría es bastante incómoda. Es una instrucción que genera inicialmente un grado de fricción y de incomodidad, porque no convalida otros aspectos de la instrucción anteriores a este, sino que advierte a las personas que estén atentos para que, con el viejo conocimiento y las viejas técnicas, cierren lo que le corresponda como un repaso y aprendan a estar libres y disponibles, no para venir aquí, sino para ir hacia donde la vida lo lleve, que puede no ser acá. Pero lo que sí tenemos claro es que toda técnica del ciclo anterior está para ser trascendida. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple, una palabra que es clave en esto: actualización o desactualización. Todo lo que fue alimentado por las jerarquías de un modo valioso en el ciclo anterior, hoy está desactivado y desactualizado. Entonces, cuidado con eso, porque eso no quiere decir que los seres que aprendan a cerrar aquellas viejas técnicas y conocimiento van a terminar aquí. No, quiere decir, van a estar disponibles para que la vida los lleve donde sea o les dé donde sea que estén aquello que le puede ofrecer la vida a un ser que suelta lo que está desactualizado y queda abierto a lo nuevo. Quedar abierto a lo nuevo no significa tener que venir acá. Ojalá en todo el planeta, cada 20 metros, existan grupos que estén abiertos a lo nuevo. Nosotros no queremos tener la exclusividad para captar personas y que estén aquí concentrando, polarizando su presencia, su atención. Nosotros somos sobrevivientes como grupo de una gran cantidad de grupos que no llegaron a formarse algunos y que otros se fueron diluyendo y destruyendo porque no tuvieron realmente la fidelidad y la entereza para seguir adelante. Ojalá pudiera haber muchas personas que resolviendo lo viejo en su conciencia, ahí donde estén, se tornen herramientas de la nueva energía, no para venir acá, sino para poner los fundamentos donde fuera que la energía les estuviera diciendo que los coloquen. Aquí sería imposible. A ver, miren si nosotros vamos a ser tan ingenuos o ambiciosos espirituales de creer que todo el mundo puede venir acá. A ver, ¿qué haríamos? ¿Hacemos la cancha de River y nos va a quedar chica? ¿Hacemos la...? No, esto debería ser una de las presencias grupales que buscara estar abierta para la actualización y un ofrecimiento genuino de servicio a la conciencia. Entonces, no estamos de ningún modo, que quede claro, sugiriendo que este es el único lugar y que si no es acá, no le sirve. ¿Por qué? Porque lo que uno tiene que resolver, tanto los que vivimos acá y los que están afuera, es la relación con el propio centro de conciencia. Donde un ser resuelva esto de reducir las distancias con su propia esencia, con su propio centro de conciencia, ahí se torna un espejo de la vida espiritual. Porque el tema es actualizarse,
no hacerse de Uxim, ¿se entiende? Nosotros no somos una secta que buscamos adeptos, ni adictos, ni lavarle la cabeza a la gente. Nosotros le decimos, donde sea que usted esté, busque estrechar las distancias con su esencia interna y donde esa relación le revele lo que hay que hacer, hágalo, obedezca. Eso es todo. Eso lo va a resolver tu madurez. Y lo va a resolver esto que decíamos hace un rato. El grado de despertar que vos tengas a nivel espiritual, quiere decir tu vocación espiritual. Los seres que tienen un orden de prioridades, donde lo filosófico espiritual no es lo que está arriba de todo, todavía tienen que vivir experiencias donde, como vos dijiste recién, me distrae. Esa vida material me distrae. Te distrae porque no es prioritario para tu conciencia. Y si no es el momento para que sea prioritario, ¿qué problema hay? Todos en algún momento fuimos negados de la vida espiritual, negamos la vida espiritual, negamos la realidad cósmica y en algún momento empezamos a removernos de eso. Y existe una multiplicidad de matices, de grados entre esa etapa netamente materialista, donde negamos la relación con la vida interna, o en todo caso eso es cuestión de románticos y de ingenuos, hasta este otro punto que nadie sabe cuál es el límite, donde el ser trabaja incondicionalmente para poder ser en la materia una expresión de su conciencia espiritual. Entonces, el trabajo de autoconocimiento y de autoobservación es algo que no puede prescindirse para definir esta situación. En la medida que vos busques silencio y quietud, en la medida que vos empieces a sentirte sofocada de aquello que te distrae, que cada vez que te distraes sentís un sofocamiento, sentís que hay algo que te falta, que hay un alimento que no llega a tu conciencia. Entonces, aprende a transformar la relación con la vida externa, con eso que vos decís el afuera. Yendo a lo práctico, primero con humildad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si todavía estás en el afuera, teniendo que lidiar con un montón de cosas, atendé lo que es del César, realmente, porque no podés evitar atenderlo. Atendé lo que es del César. Al César lo que es del César, atendé lo que es del César, pero siempre atendelo con lo que es de Dios. Cuando vos atendés al César identificado con el César, entonces la cosa no funciona. Atendé al César, dale al César lo que es del César, pero que sea la mano de Dios la que lo ponga en mano del César. Quiere decir que en cualquier situación material, vos cumplas con la ley espiritual. Ahora, si vos empezás a darte cuenta que por algún motivo, para sentirte mejor, para no sentir culpa, para estar más cómoda, para no gastar tanta energía, supuestamente, dividís las situaciones entre las que merecen tratamiento espiritual y aquellas otras que no lo merecen, entonces tu conciencia todavía es ambivalente, está quebrada, está fraccionada. ¿Por qué? Porque la vida no se puede dividir. Porque incluso las situaciones que nosotros decimos que no tienen nada de espiritual, tienen el espíritu, la energía y la esencia para ser liberada, solo que nosotros solo vemos la cáscara material de la situación. Entonces, en toda situación laboral, de estudio, de pareja, social, cultural, deportiva, política, en cualquier situación no tenés excusa ninguna para que la mano de Dios ponga en el César lo que al César le corresponda. Porque al César le corresponde una parte, que es la parte del ensayo kármico correcto que tenemos que hacer. No podemos dejar al César afuera si nos pusieron adentro el Senado romano a vivir. Yo encarno en el Senado romano y quiero dejar al César afuera. ¿Cómo hago? ¿Tengo que ser como Bruto, matar al César? No, es como la gente piensa que hay que matar al ego. No, todavía tengo mucho ego y ojalá tengas mucho ego. Nada más que el ego hay que educarlo, hay que sublimarlo, hay que hacerlo madurar, crecer, que tenga vocación por conocer su interior. Entonces, eso, nunca te fuerces a aquello para lo cual no estés preparada, pero atento, no traiciones a aquello para lo que sí estás preparado. Comentaba Daniel al principio de este audio que muchas veces las informaciones que se brindan en estos estudios son incómodas para las personas, ¿no? Porque tiene una cualidad de colaborar en la medida que ellas se abran para que se remuevan, ¿no?, de la inercia o para que se actualicen también.
Entonces queríamos rescatar esta parte porque es algo que está muy presente en la instrucción cada vez más, de que tenemos que aprender a estar en los lugares donde no estamos cómodos, ¿no? Porque muchas veces es ahí donde vamos a crecer y no en los lugares donde estamos cómodos, donde todo nos sale bien, nos sale más fácil. Entonces esto de aprender a estar ante la incomodidad, tenemos que repetirlo constantemente y lo vamos a seguir repitiendo. Daniel lo hace todo el tiempo porque parece que es algo que está muy instalado en la humanidad, de rechazar lo incómodo todo el tiempo, ¿no? Sin entender que, como bien decía recién, que en toda situación hay esencia y luz para liberar. Entonces es una práctica espiritual más para llevar adelante, poder intentar estar en sintonía, abiertos cuando estamos incómodos, estar atentos también para no rechazar esa incomodidad, estar abiertos y entender que eso que la vida nos está colocando es perfecto para nosotros, es necesario porque el cosmos no se confunde, las leyes no se confunden, lo que la vida nos da es lo que necesitamos. Claro, y a veces lo que tenemos que rechazar es lo anterior, lo que nos hizo sentir cómodos, ¿no? Entonces, cuando hay algo que nos remueve, ahí como que, ¿y a dónde voy? ¿Y a dónde me llevan? ¿Y qué me está haciendo? Tranquilo. Su alma lo llevó ahí. Entonces, con gratitud, a ver, ¿qué recepto acá abajo el ego? Ese es el que se resiste, ¿no? Algunas personas que en su universo psíquico imaginan para sí una vida pletórica de ciertas cualidades y actividad, incluso bordeando lo hiperkinético, al avanzar en las etapas que las conducirán hacia la donación de su ser al cosmos, podrían llegar a encontrarse con una propuesta totalmente diferente a lo imaginado o anhelado por ellas. Podrían ser conducidas por medio de la entrega consumada a la profundización de la quietud y el silencio, estimulados a un acercamiento subjetivo y sutil, aprendiendo a mantenerse receptivos de aquello que el mundo de las energías pudiera ofrecerles, como si de un diapasón se tratase que al vibrar pudiese reproducir energía y vida interiores. Ninguno de nosotros sabe qué ocurrirá a partir de esa instancia. Lo inédito se nos ofrecerá. Solamente la voluntad superior que se expresa por medio de nuestra alma, a través de nuestros núcleos internos, conoce realmente aquel destino y aquella posición que vamos a transitar por medio de la profundización paulatina de la entrega. Vamos a un silencio bajo formato musical.
A partir de ciertas fases, lo que entendemos como tarea evolutiva o servicio solo puede ser interpretado o aceptado por quienes guardan sintonía interior. En tal sentido, por ejemplo, la conciencia interna podría ofrecer al ser el aprendizaje de permanecer en servicio mediante el silencio, así como también experimentar servir mediante el discernimiento y un cierto grado de objetividad en la observación de la existencia. Una tarea grupal evolutiva, ejemplificando, podría ser el tratamiento diferente de todo lo que existe, nos rodea y con lo cual compartimos nuestra vida. Una tarea evolutiva anónima, oculta, puede ser sencillamente vivir ofrecidos, sin esperar que ese ofrecimiento sea transferido y aplicado por la energía única de la vida a cuestión ninguna en apariencia. Una tarea evolutiva puede tener cualquier tipo de resonancia o de perfil, pero jamás contaría con respaldo interno para fortalecer el sentido circulatorio asumido por la civilización de la que formamos parte. Los perversos extremos que suele imponer y oponer el servicio, favoreciendo la disolución de armonía y equilibrio. Las tareas evolutivas no se definen por la estridencia con que pudieran anunciarse, sino la impersonalidad con que ellas se ejecutan e irradian. La transferencia, mediante su concreción, de los estímulos internos y superiores hacia los niveles materiales donde existe un yermo desierto respecto a estas corrientes subjetivas. Último de los bloques, la desilusión y la ilusión creativa. ¿La desilusión es kármica o existe también bajo ley evolutiva superior? Escuchamos a Gagliardo. Todo lo que es ilusión y desilusión está marcando polos. Y los polos, con esta posibilidad de ser vividos de un modo tan fulminante, podríamos decir, que una persona puede ilusionarse ahora, a los 2 minutos estar desilusionándose. Todo lo que es así tan fulminante, ambiguo, fluctuante, es propio de la ley de karma. La desilusión, como nosotros la entendemos, existe solo bajo ley de karma. Por encima de la ley de karma existen procesos creativos, lo que se llama ilusión creativa. La ilusión creativa es lo que asumen las jerarquías para generar condiciones determinadas en planos, niveles y dimensiones donde las conciencias tienen que encontrar esas condiciones establecidas. Por ejemplo, un planeta con sus condiciones responde a la vida creativa, a la corriente de vida creativa. Entonces, hay jerarquías, existen jerarquías que son herramientas de la energía creativa que a través de la capacidad de la creatividad que le fue otorgada evolutivamente, trabajan con ilusión creativa, quiere decir ilusión que está aplicada y sostenida en base a las condiciones que tienen que generar en un planeta. Porque los formatos arquetípicos que tiene cualquier elemento a nivel sideral responden a eso, a la ilusión creativa. Un sistema solar, con sus condiciones, sus formatos, sus alcances, sus tamaños, las leyes que los rigen, son una expresión de ilusión creativa. Sí, la Matrix, nada más que la Matrix es bien kármica, bien groseramente kármica. Quiere decir, no obedece a un plan mayor y superior, sino al egoísmo humano. Entonces, realmente nosotros estamos continuamente expresando nuestra conciencia en un contexto que creativamente y superiormente es ilusorio y que es sostenido hasta que ese contexto ilusorio haya servido la causa por la cual nuestra conciencia fue instalada en él. Cuando un planeta deja de tener efectividad para las partículas que van a ser conducidas, migradas cósmicamente, ese planeta se disuelve.
Quiere decir, empieza un proceso de disolución de sus estructuras. ¿Por qué? Porque cósmicamente la energía creativa considera que ya no es válido que siga alimentándose, que sigan vigentes esas estructuras. Entonces, la desilusión y la ilusión, como nosotros la manejamos y la vivimos bajo ley de karma, tiene que ver con la compulsividad y el desequilibrio. Quiere decir, un aspecto muy básico, pero no hay energía creativa en nuestro proceso de ilusión y en nuestro proceso de desilusión. Pero sí hay energía creativa en la ilusión de corte superior, lo que llamamos ilusión creativa. ¿Qué es creativo? Creativo es un movimiento de energía sostenido por la conciencia cósmica que permite que algo que es necesario en un plano, en un nivel o en una dimensión se manifieste. Entonces, no es creativo cualquier gesto de un ser humano, no es creativo cualquier cosa que un ser humano invente, no es creativo porque no lo inventó nadie, él lo inventó, se le ocurrió y lo puso ahí para los demás. Porque eso puede ser más de lo mismo, aunque en apariencia sea diferente. Creativo es aquello que, siendo necesitado en un universo o en un plano, nivel o dimensión de ese universo, es manifestado por la corriente de vida creativa para asistir la necesidad de ese universo. Entonces, una conciencia es una conciencia co-creadora cuando en sintonía con su fuente interna deja de hacer lo que se le ocurre para pasar a actuar en sintonía con la voluntad interna que lo está nutriendo. Entonces, un ser es creativo si sus pensamientos son de inspiración interna, si sus sentimientos responden a la vida interna en él, si sus actos, sus acciones responden a las necesidades estimuladas por la vida interna. Es un co-creador, aunque no haga nada, solamente respire. ¿Por qué? Porque está en sintonía con la fuente creativa. Él, viviendo, está asistiendo a la creación, mientras otros, inventando miles de cosas, ya sea con la fábula literaria, musical, con la que quieran, lo único que están haciendo es congestionar más la capa psíquica del planeta. Porque no están aportando la creatividad, quiere decir, no están aportando la relación de aquello que la fuente que conoce lo necesario debe encontrar como campo disponible a través de las conciencias que intervengan en el proceso. Por eso tenemos que aprender a ser co-creadores, pero no viendo qué hacer, que nadie hizo, algo exclusivo, sino cumpliendo con la sintonía interna. Entonces, todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo sentimiento va a ser una expresión creativa. Gratitud. Una tarea evolutiva es un trabajo de equilibrado perfil, silencioso, impersonal, en búsqueda de entrega, trascendencia, neutralidad, síntesis, de refuerzo permanente de la atención hacia la propia fuente interior. Quien no pudiera transitar la atención, el sentido contrario a la identificación con el mundo formal, no podría avanzar hacia el camino del servicio. De otro modo, nuestra psiquis terminaría por responder con energía de complicidad aplicada hacia las fuerzas materiales en aquellos momentos donde los estímulos que buscaran revelarle las características de sus aportes potenciales les fueran ofrecidos. El servicio requiere del ser una predisposición a la atención lo más estable y continua dentro de sus posibilidades. Cada ser despierto debería transformarse en una estación de servicio, alimentando de ese modo una red efectiva y universal. Esto implicaría la disolución, el abandono de una cantidad de parámetros, criterios personales, valores que, de permanecer enquistados en nuestras mentes y funcionamiento emocional, tornarían imposible la concreción de aquella tarea evolutiva pendiente. La tarea es aquello que en los niveles internos nuestra alma o un grupo de almas
compromete concretar a favor de las necesidades de ese plan cósmico. Así, aquello que denominamos trabajos son los mecanismos y procedimientos que en el nivel externo de la vida ha de sostener el ego por medio de los vehículos de la personalidad y cuya finalidad es la complementación con aquella dinámica que el alma manifiesta en función de cumplir con la tarea asumida ante el ser planetario. Desde la ventana abierta de las tres conciencias se surte el nuevo sol. Su rayo quema lo inservible y alimenta nuevos niños. Ella, con los pechos llenos de néctar, se inclina para nutrir de un vigor desconocido. Su amor quiebra la roca donde el águila busca rehacerse. Como arenas, los huesos del falso profeta ciegan al iluso. Lo que no se ha mostrado por su ceguera seguirá siendo para ellos restringido. Si sonríen, veréis que solo 6 dientes tienen, todos y cada uno en Occidente. Este era un fragmento del libro La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética. Título del próximo programa: La deuda es universal. Nos despedimos en gratitud hasta la próxima semana de la conciencia y el cosmos. Un camino hacia nuestro propio cosmos interno.